Egunon, antolaketa batzordeari hasiera emango diogu. Eguneko gai zerrenda hauxe da. Lehenengo puntua, 2873/2017 espedientea, adjudicación y contratación del servicio de limpieza de edificios y locales de titularidad municipal. Se pasó por la Comisión de Organización del 20 de febrero de este año la aprobación del expediente de contratación de limpieza de edificios. Se hizo una aprobación por mayoría. En el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 26 de febrero, se acordó la aprobación del expediente de contratación sujeto a regulación armonizada mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa y varios criterios de adjudicación para el servicio de limpieza de edificios y locales de titularidad municipal. Convocando su licitación, se autorizó el gasto y la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas. En este pleno se aprobó por unanimidad la aprobación del expediente de contratación. Se presentó solamente una oferta de la UTE Urbegui Servicios Auxiliares, SLU, y Urbegui Servicios Medioambientales, SL. Durante el mes de mayo se celebraron 3 mesas de contratación para la apertura de los diferentes sobres. Y con fecha 12 de junio, esta UTE constituyó garantía y presentó todos los documentos justificativos pertinentes. Con lo cual se ha hecho una propuesta de resolución para declarar válida la licitación y adjudicar a la UTE Urbegui Servicios Auxiliares, Urbegui Servicios Medio Ambiente, el contrato de servicio de limpieza de edificios y locales de titularidad municipal del Ayuntamiento de Zalla, por ser la única empresa presentada y ajustarse su oferta al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas. Se establece el precio del contrato y la duración del mismo para 4 años, susceptible de prórroga expresa por mutuo acuerdo de las partes por un periodo máximo de 2 anualidades. Pues Irene, tienes el turno de palabra si quieres comentar algo. Bai, eskerrik asko. Bien, nosotros vamos a votar a favor. Esto se aprobaron los pliegos por unanimidad, creo recordar, en comisión y en pleno. Ha llevado, o casi unanimidad. Comisión por mayoría y en pleno por unanimidad. Eso, me sonaba, la unanimidad me sonaba. Y bueno, el procedimiento ha discurrido con normalidad. Están los informes que tiene que tener, las actas de las mesas de contratación. La propuesta que realizan obviamente es al único adjudicatario, se le ha requerido información cuando ha sido oportuno, y el informe de intervención también dice que hay crédito suficiente en el año 2018, luego en años posteriores, porque es un plurianual, pues bueno, se tendrá que dotar, con lo cual nosotros vamos a votar a favor, sin más. Eskerrik asko, Nela. Eskerrik asko. Bueno, pues voy a matizar un poco lo que se ha comentado, es que los pliegos se aprobaron por unanimidad en el Pleno y efectivamente se aprobaron por unanimidad en el Pleno, sí, unanimidad de asistencia. Es que EH Bildu no estuvo aquel día en el Pleno y EH Bildu no iba a votar a favor de estos pliegos. En comisión dijimos todas las razones por las que no íbamos a votar a favor. Voy a empezar a enumerarlas y van a ser las mismas razones por las que no íbamos a aprobar el pliego, las mismas razones por las que evidentemente no vamos a aprobar este punto. No compartíamos la división en lotes. Quiero decir, no loteasteis, al revés, eso es, no loteasteis el pliego, apartándoos de los criterios seguidos en anteriores contratos. Incluso la limpieza viaria se había loteado, este no se loteó. Como un único apunte se dijo que había dificultad para lotearlo porque había más de 40 edificios, aunque luego en una partida, contando partidas presupuestarias, aparecían 15. No hacía ninguna referencia a las cláusulas sociales. La única referencia que hacía era las condiciones laborales mínimas, que eran las establecidas por la Ley 3/2017 de 7 de abril.
no se hacía caso de los mandatos plenarios en donde se habían recogido, donde se aprobó la guía para la inclusión de las cláusulas sociales en los contratos. No se recogían criterios medioambientales como cláusulas de especial ejecución. Hablábamos de la subrogación y de la subcontratación. Nos parecía, bueno, después de la explicación encima dada por el alcalde portavoz, todavía nos parece más kafkiano que una persona trabajadora tenga 2 contratos, un 20% con una empresa y un 80% con la otra. Pensábamos que hay otras fórmulas de resolver eso. Bueno, ya he hablado del porcentaje de subcontratación, que entendemos que no debe aparecer un porcentaje de subcontratación en ningún caso, en ningún pliego. O sea, si una empresa subcontrata es una de dos, o porque le faltan medios o porque lo puede hacer más barato. Entonces, ahí hay algo que no compartimos, se nos escapa ahí. Tampoco compartíamos la valoración que se hacía de los... Y bueno, nos parecía especialmente sangrante que uno de los puntos de valoración del pliego fueran la entrega gratuita de 1.000 horas de trabajo de una persona. O sea, eso nos pareció terriblemente sangrante. Que la jornada laboral en la administración pública esté puesta en 1.650 horas y que se pida a una empresa un aporte de 1.000 horas gratuitas dentro del pliego, desde luego no entra en los conceptos de trabajo de calidad y de esta formación política. Vuelvo a decir, no estuvimos en aquel pleno, nuestro voto no hubiera sido a favor, por todas las cosas que hemos dicho. Y luego tampoco se me ha olvidado comentar otro aspecto, y es que encima en el Pleno está la posibilidad de aumentar el contrato dentro de 2 años para meter la gestión de la limpieza del polideportivo, que hoy en día se lleva de otra manera. También hicimos en aquella comisión incidencia en que se podían haber creado otro tipo de medidas, se podían haber loteado perfectamente el contrato, se podía haber dado acceso a pequeñas empresas o asociaciones en ese momento de personas del municipio que pudieran haber optado a los distintos edificios. Se plantearon un montón de cosas que no fue admitida ninguna, bueno, pues porque ya lo traíais todo trabajado y todo decidido, y desde luego nuestro voto no iba a ser a favor en aquel pleno, no estuvimos, pero lo dejamos claro en comisión y ahora también lo vamos a dejar claro, vamos a votar en contra. Eskerrik asko, bozkatuko dugu aldeko botoak, kontrako botoak, mila esker. Vale, bigarren puntua, 897/2018 expedientea, kontu orokorraren onarpen, aprobación de la cuenta general 2017. Bueno, para tratar este segundo punto se constituye en este momento esta comisión informativa de organización en comisión especial de cuentas. No. Bueno, pues por resumir la cronología de la cuenta general de 2017, la misma se llevó a comisión informativa el 25 de abril, donde se tomó el acuerdo por mayoría con la aprobación inicial de esta cuenta general 2017. Se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya el 4 de mayo, tuvo un plazo de exposición de 15 días, finalizando el mismo el 25 de mayo del 2018. Durante este plazo no ha habido ni reclamaciones, ni reparos, ni observación alguna. Nela, barkatu, Irene. Bai, eskerrik asko. Bueno, primero tengo un par de preguntas que siempre tengo duda con la cuenta general. Hoy dictaminamos y luego hay que aprobar también en el Pleno, ¿o no es necesario? La Comisión Especial de Cuentas es una de las pocas que en el ámbito de la regulación del derecho local de este Estado tiene la facultad decisoria y decir. Nos decía que la Comisión Especial de Cuentas se constituye específicamente con este carácter de especial porque el resto les
vienen a denominarse general y no tienen carácter decisorio. La Comisión Especial de Cuentas básicamente tiene como único cometido aprobar la cuenta general. O sea, no informa. Lo que tiene que hacer al Pleno es luego darle cuenta y el Pleno queda enterado o hace los reparos que quiere. Pero la competencia que tiene esta comisión, por eso es especial, es de aprobar. Vale. Es que ricasco. Con lo cual, la siguiente pregunta es si no, y lo ha apuntado también la portavoz de H. Bildu, si no deberíamos tener la presencia de la interventor o interventora del ayuntamiento en la comisión. Porque, claro, no es obligatorio. Se puede aprobar sin... Es un punto del orden del día, igual que el resto, en el que se entiende que en el trabajo en el ámbito municipal se han podido examinar la documentación que se refiere a la cuenta general, se ha podido recabar la opinión y los informes que se vuelquen en el expediente, pero luego, como en todas las sesiones plenarias, o se solicita la presencia específica como asesor económico del interventor previamente con el expediente de que se va a tratar, o como en este caso estamos ya sin él, como sin su presencia, si se puede votar o no. Es esa la cuestión, ¿no? Pues no sí, dictaminar. No es obligatoria. Bueno, dictaminar no es el caso, aprobar. Vale. Dentro de lo que es el corpus económico de la cuenta general presupuestaria, eso sí se entiende que vendrá firmadísimo por el interventor. Sí, los informes. Y salvo que conste a estas alturas que haya alguna cuestión que haya hecho reparo o que entienda que no se puede solventar, se puede aprobar. Vale. Y la siguiente cuestión es que como esta, bueno, es una cuestión de orden, como esta comisión es la comisión de cuentas, expresamente decir que mi compañera Esther, que es la que conforma esta comisión, no ha podido venir y el suplente es Kepa y le sustituye en este momento, para que quede la constancia más que nada por el tema de la votación. Sí, no hay problema. Vale. Bueno, nosotros vamos a votar en contra de la cuenta general. Hasta ahora, en ejercicios anteriores, nos hemos abstenido. Podíamos estar más o menos de acuerdo con la gestión económica que se había hecho dentro, la gestión política derivada de la económica, ¿no?, que se había hecho por el equipo de gobierno en este ayuntamiento, pero este año lo que sí hemos visto y se acompaña a la cuenta general es una serie de informes que efectivamente creemos que hacen que esta cuenta general no se deba aprobar públicamente, y en algún pleno, en el turno de ruegos y preguntas de plenos ordinarios, hemos solicitado que se haga una auditoría del año 2017, que no al Tribunal de Cuentas, porque nosotros no hemos solicitado que se haga una auditoría por parte del Tribunal de Cuentas al ejercicio del 2017. El Tribunal de Cuentas sabrá lo que tiene que hacer una vez que se le haya remitido toda la documentación, incluidos los informes de reparos que conlleva esta cuenta general. Nosotros lo que hemos solicitado y volvemos a solicitar en este momento es que el propio Ayuntamiento de Zalla encargue una auditoría externa de las cuentas del ejercicio 2017, de la gestión del gasto y de la gestión pública de este ayuntamiento en el ejercicio 2017. Y todo ello a la luz de los informes que emitió la interventora de este ayuntamiento en el momento en el que estaba. Ahora creo que hay una interventora accidental y que obviamente acompañan a esta cuenta general. Hay un informe anual de control interno que emite la interventora el 27 de marzo del 2018, en el que se habla de una serie de anomalías a la hora de gestionar el gasto en el propio ayuntamiento,
y, bueno, ella misma recomienda también, lo ha recomendado en varias comisiones, que se audite de una manera externa, porque la capacidad de auditar todas las cuentas del ejercicio 2017 pormenorizadamente que ella tenía, pues no era pues muy amplia, ¿no? Entonces, entre lo que ha podido analizar, han surgido esta serie de anomalías y por ello, bueno, no las voy a repetir aquí. Nosotros las hemos planteado en diferentes comisiones, lo hemos hecho públicamente también, pero lo que sí pedimos es que el propio equipo de gobierno cuelgue públicamente por lo menos en el Zaya Info, en la web del ayuntamiento, no digo toda la documentación de la cuenta general, pero qué menos que los informes, todos los informes que hay en relación a esta cuenta general, para que sean públicos y puedan ser vistos también por la ciudadanía. Las recomendaciones y sugerencias de la interventora es que se tomen nota de las anomalías que destaca en este informe, que se verifique la realización de las prestaciones de servicios y de las obras correspondientes y de los suministros a través de un control y que se encomiende un control de ese gasto, haciendo constar la conformidad mediante la firma en la correspondiente factura, identificándose quien suscriba. En cuanto a los contratos menores, también plantea que se adjudiquen formalmente estos contratos superiores a 5.000 para tener un mayor control del gasto. Bueno, destaca bastantes anomalías en la facturación anual del 2017. Y luego, respecto a personal, también hace alguna serie de anotaciones. No plantea reparo al pago de la nómina por la situación del personal, causada, dice, principalmente por la cesión ilegal de trabajadores del ejercicio 2016, pero dice, resulta evidente la necesidad de confeccionar una relación de puestos de trabajo donde se definan las áreas, funciones y responsabilidades que corresponden a cada uno de los puestos de trabajo y se adecúen los complementos retributivos coherentes con tal descripción. Esto se debería traducir en una mejora en la gestión de los procedimientos internos y un eficaz aprovechamiento de los recursos humanos con los que ya cuenta el ayuntamiento. Dice también que ha advertido que un número significativo de facturas de las que llegan al ayuntamiento carece de la preceptiva firma que acredita la realización de la prestación o servicio o que no se identifica debidamente al autor de la misma. Requisito que es de bastante trascendencia, ya que el artículo 72 del Real Decreto de 12 de octubre de 1098 2001 o 1093, 1098 creo que es, hay un fallo en la impresión, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, señala que en los contratos menores podrá hacer las veces de documento contractual la factura pertinente, la que corresponda, vamos. En todo caso, la factura, eso sí, deberá contener las siguientes menciones, entre ellas la firma del funcionario o del responsable que acredite la recepción. Bueno, respecto a contratación, también dice que se ha detectado que en algunos expedientes no consta informe de intervención, no consta certificación de existencia de crédito, documento de fiscalización previa y posterior preceptiva, ¿no? Con lo que esto supone para el control del gasto. En 2 de los contratos prorrogados, la omisión del trámite preceptivo de fiscalización han tenido como consecuencia
la pérdida del control presupuestario de las partidas afectadas. Además de omitir este trámite esencial, ha habido falta de consignación presupuestaria suficiente y adecuada durante su vigencia, incluyendo las prórrogas. Bueno, hay una serie de cuestiones más. También en las subvenciones nominativas dice que se ha advertido también desde intervención una serie de faltas en el envío que no consta el envío de la información de las convocatorias y concesiones a la base de datos nacional de subvenciones, etcétera. Y bueno, pues que ella misma dice que se han iniciado en el ejercicio 2018, en este caso, los trámites para corregirlo. Bueno, esto por resumir brevemente este informe anual de control interno que realiza el área de intervención. Pero es que además de este informe final que se presentó ya en la comisión, bueno, pues ha habido una serie de informes de reparo que también el área de intervención ha emitido con respecto a la cuenta general del 2017 y al cierre del ejercicio del 2017. Uno de ellos lo emite el 17 de enero del 2018 y es un reparo formulado por la intervención en el control posterior de la contabilidad, la gestión y la ejecución del presupuesto municipal en el ejercicio 2017. Efectivamente, lo que en aquel momento hacía la interventora, como permite la ley, es elevar este reparo al Pleno para que en su caso fuera levantado, que obviamente fue levantado con la mayoría absoluta de Zayabay. O sea que desde el punto de vista procedimental es verdad que se levanta el reparo, pero claro, eso no quita para que el reparo existe. El reparo se levanta pues porque eso es bueno, pues porque votamos y decimos que levantamos el reparo, pero eso no cambia el ejercicio de la gestión en estas cuestiones en el año 2017 en este ayuntamiento. Este reparo iba en relación a que no había crédito inicial en la partida para un gasto, en varias partidas, mejor dicho. Y luego hay otro reparo más también sobre el control posterior de la contabilidad de la gestión y la ejecución del presupuesto municipal. Este es también de 17 de enero del 2018, pero es otro expediente, es en relación a otras cuestiones que también hace un reparo la interventora y lo que dice es que se hace una incorporación de crédito en abril del 17 de una partida en el presupuesto del ejercicio de 2017 para financiar una cosa que realmente no era. El crédito inicial de la partida era 0, por lo que todo el crédito existente en la partida corresponde al crédito incorporado. Bueno, son cuestiones muy igual difíciles de transmitir, pero la cuestión es que hay una falta de control del presupuesto y hay una falta de control del gasto y se producen una serie de anomalías en facturación. Hay otro informe de reparo también del 27 del 12 del 2017 en el que se establece que hay facturas del ejercicio 2017 sin crédito presupuestario en este ejercicio corriente. Y también, obviamente, lo eleva al Pleno. No estoy leyendo textualmente los informes. Lo que pedimos es que se hagan públicos en la web municipal. Y en principio no tendríamos más que decir y desde luego con estos informes encima de la mesa emitidos por la interventora nosotros vamos a votar en contra de la cuenta general del ejercicio 2017 y pedimos que se haga una auditoría encargada por el propio ayuntamiento, una auditoría externa al margen de lo que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas deba hacer en el ejercicio de sus competencias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nela. Barkatu, bueno, zuk urteroko irakurketa be egingo dugu. Pues, como hemos dicho en más de una ocasión, la cuenta general es un instrumento contable que recoge los movimientos económicos financieros que se han realizado en el ejercicio de referencia. Para nosotras no es un instrumento político, puesto que el instrumento político que marca las actuaciones
en el municipio es el presupuesto, pero evidentemente la cuenta general deriva de ese presupuesto. Entonces, primero por coherencia, porque votamos a los presupuestos en contra, vamos a votar en contra de la cuenta general, puesto que deriva de esos presupuestos. Y bueno, pues con respecto a lo de la falta de control, es evidente, es notoria. Sí que es cierto que, bueno, plantearéis que el ayuntamiento pues, ha tenido en este ejercicio pasado pues, varios problemas de coberturas de intervención, pero también es cierto que lo dijimos en el debate de presupuestos, en la norma de ejecución presupuestaria del año 18, de facto, se eliminó del artículo 10, creo que lo estoy diciendo bien de memoria porque me acabo de quedar sin ordenador, de facto se eliminó del artículo 10, que era el control de gastos, el apartado que hacía referencia precisamente al control de los contratos menores que fueran de más de 5.000 euros y se eliminó de facto. Y fue, o sea, quiero decir que eso no fue no fue un olvido, o sea, fue una modificación de la norma de ejecución presupuestaria. Con lo que, bueno, pues de alguna manera pensamos que esa modificación pues bueno, estaba hecha pues bueno, pues, para agilizar gestiones. Pero no. Entonces, bueno, aparte de lo que he dicho, que es lo que hemos hecho todos los años, por coherencia con el voto presupuesto que hemos dado a los presupuestos, vamos a votar en contra. Y, bueno, y que el control de los, bueno, pues ese control evidentemente hay que hacerlo y que hay que seguirlo. Insistimos, en concreto el control de los gastos menores se eliminó de la norma de ejecución presupuestaria. Con lo que, pues eso. Eskerrik asko. Bueno, pues como equipo de gobierno vamos a hacer una serie de consideraciones. Es verdad que en la cuenta general se incluye ese informe que ha detallado Irene, pero además de ese informe, pues aparecen otros informes. Por resumir, el resto de informes de esa cuenta general establecen que el Ayuntamiento de Zalla cumple con el periodo medio de pago. En el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad se establece que se cumple con el objetivo de estabilidad. En el análisis del cumplimiento de la regla del gasto se dice que se cumple con el objetivo de la regla del gasto. Y en el análisis del cumplimiento del objetivo de deuda se dice que se cumple con el objetivo de deuda pública. En esos informes también se establece que el informe estos informes tienen como destinatario el Pleno, el Tribunal Vasco de Cuentas, la Intervención General de Administración del Estado y demás administraciones públicas reconocidas legalmente como destinatarias de la información. El Tribunal Vasco de Cuentas tiene la cuenta general y tiene todos estos informes anexos a la cuenta general. De ese informe, que no voy a repetir porque Irene ha hecho un resumen de los mismos, pero sí quiero destacar dos afirmaciones que ha hecho y que no, una que ha hecho en pleno y otra que se ha hecho públicamente, que no se recoge en ningún momento en ninguno de los informes. En ningún momento se dice que está recogido en el informe que la interventora solicita o recomienda una auditoría. En las observaciones y sugerencias que se hacen dos recomendaciones, que las ha leído Irene, pero en ninguna de ellas se solicita una auditoría. Y, de hecho, la opinión de la interventora que se trasladaba es que quien tiene que valorar si se realiza una auditoría o no serán las instituciones competentes. Y, de hecho, aquí se ha pasado durante estos meses una auditoría, durante varios meses una auditoría del ejercicio 2016, en el que ya estaban en vigor varios de los contratos que se analizan en estos informes y el Tribunal Vasco de Cuentas no ha visto irregularidades en los mismos. Por otro lado, pues sí, pues es verdad que existen dos reparos, que se hicieron dos reparos, se recogen dos reparos en estos informes. Efectivamente, se levantaron en pleno
y parece bueno que el levantar en pleno es votar, como ha dicho Irene, y no, lo que se hace es seguir un procedimiento administrativo, un trámite administrativo que establece la ley de cómo hacer el tratamiento de esos reparos. Parece que estamos levantando los reparos porque a nosotros se nos ocurre que hay que levantar reparos. Si es verdad, ya analizando este informe de control, bueno, pues lo que dice la interventora, nosotros no vamos a contradecir el análisis que hace la interventora, ni mucho menos. Es verdad que establece o recoge una serie de anomalías, pero también es verdad que el análisis, lo dice desde el principio, se refiere a datos del 31 de diciembre de 2017 y en el mismo informe pone que es posible que haya expedientes tramitados que no consten en esta intervención. Bueno, se ha hecho posteriormente un informe de aclaración por parte de como la mayoría de las anomalías se establecen para contratos, pues por parte de la técnico de contratación se ha hecho un informe analizando varios de los errores pues, que recoge la interventora. Hay algunos pues que sí, efectivamente, pues cuando dice que no aparece la partida en algunos decretos de adjudicación, bueno, pues hay algunos que efectivamente en el informe lo podéis ver, que dice que es verdad que no se recoge la partida, pero hay en otros en los que la interventora establecía que no se recogía ni el importe de adjudicación ni la partida y que ha constatado la técnico de contratación que sí está recogido, con lo cual, bueno, pues ha hecho un análisis de esas, tal y como recomendaba la interventora, se ha hecho un análisis de los errores y anomalías que pudiera haber, tanto pues aritméticos, de cálculo, y se da una justificación y un análisis de por qué se han producido esos errores. En principio hay que tener en cuenta que han pasado durante este año 2017 3 interventores por este ayuntamiento y 3 responsables de contratación. Y muchos de los fallos o errores que haya podido haber se han podido deber también a una falta de coordinación y de criterio entre los diferentes técnicos que iban pasando. Es algo que hay que subsanar, obviamente. El error está ahí, los fallos están ahí y hay que subsanarlos. Y, de hecho, pues desde el área de contratación y en colaboración con el coordinador del área de secretaría se está trabajando en la elaboración de modelos concretos para cada tipo de contrato y los procedimientos a seguir para evitar estos errores en los contratos y en las licitaciones. En cuanto al control de los contratos menores, que efectivamente la interventora decía que hay una necesidad manifiesta de mayor control, pues se está ultimando la elaboración y aprobación de unas instrucciones internas dirigidas al conjunto de personal municipal y al objeto de garantizar que la contratación a través de la figura del contrato menor se realice de la forma más rigurosa, controlada y eficaz posible. Lo que está claro es que en este informe se analizan una serie de anomalías que la interventora ha encontrado, pero que no es un informe desfavorable. Los informes, ya hemos dicho, análisis de cumplimiento objetivo de estabilidad, del objetivo de deuda, está todo cumplido. Hay otra cuestión. Estaba pensando en una cosa que se me había olvidado decir y he perdido ya el hilo. Bueno, en definitiva, el equipo de gobierno no tiene ningún inconveniente en que el Tribunal Vasco de Cuentas, que ya tiene toda esta documentación, audite o revise las cuentas de 2017, igual que ha hecho con la de 2016. En cuanto a la solicitud de que se haga una auditoría de este año 2016, pues este equipo de gobierno no lo contempla, precisamente porque estos datos ya los tiene el Tribunal de Cuentas. Muchos de los contratos han sido analizados porque estaban en vigor durante el 2016 y está en sus manos. Si quiere auditar también el 2017, que lo haga. Desde luego, no se va a gastar dinero público en hacer una auditoría de 2017 cuando la puede hacer el Tribunal de Cuentas, que es un ente público, cuando ha habido muchísimas legislaturas y muchísimos años sin ningún control y sin ninguna auditoría, y quizás se podría valorar empezar por ahí. La auditoría está pasada hace nada en este ayuntamiento. Y en cuanto a la solicitud de publicar estos informes, bueno, pues cuando haya un interventor o interventora en este ayuntamiento, se preguntará si eso
es posible. En principio, se dará cuenta en el pleno, claro que sí, que es lo que hay que hacer. Pero la publicación en una... Yo no sé si es posible o no, se preguntará, se consultará y se valorará, porque en principio los destinatarios de estos informes y de la cuenta general son los entes que enumeran los mismos la intervención. Y en principio nada más. Irene. Sí, es que ricasco. A ver, unas matizaciones. En primer lugar, el informe que hace la interventora del ejercicio 2017 no es un informe residual, es un informe que hace analizando todos los datos que ella puede analizar con toda la información que ella tiene del ejercicio 2017 en lo que respecta a la gestión del gasto contable y la gestión del presupuesto del ayuntamiento. El contraponer ese informe a los otros informes, desde mi punto de vista y con todos los respetos, me parece una manipulación. ¿Por qué? Porque los otros informes a los que has hecho referencia, que obviamente son adecuados, y no tengo nada en contra de esos informes y no los he mencionado porque no tienen nada que ver con el control, como si dijéramos, del gasto y las anomalías a las que se refiere la auditora, o sea, la interventora, sino que lo que se refieren es a la estabilidad presupuestaria del propio ayuntamiento. Son informes que la Ley de Estabilidad Presupuestaria de las Administraciones Públicas y la norma foral de las Juntas Generales obligan a las administraciones públicas para que no entren, voy a decirlo así como más simple, pero para que no se entre en déficit concatenado año tras año y al final, bueno, pues se pierda la estabilidad de la propia administración. Nunca hemos dicho nosotros que este ayuntamiento no esté saneado económicamente, lo está. Siempre lo hemos dicho. Obviamente es un ayuntamiento que cuando en el 2011 entra Zallabay hay un remanente de tesorería de entre 6 y pico, cerca a 7 millones de euros, que supone más o menos lo que es el montante total del presupuesto de un ejercicio, con lo cual eso da un margen de maniobra en la gestión económica del ayuntamiento que permite no entrar en déficit. Y además es un ayuntamiento que genera ingresos, bueno, pues con una, por ciertas cuestiones, por el tema de las propiedades forestales que tiene, etcétera, etcétera. Con lo cual, efectivamente, estabilidad económica en el sentido de que no hay deuda, ya lo sabemos, hay remanente de tesorería. Eso es lo que hace que cuando se cierran los presupuestos con déficit en principio, es decir, la relación entre ingresos menos gastos es negativa todos los años, pero como se compensa con el remanente, pues no hay problema y no hay inestabilidad, porque hay una base de ahorro que está aquí y que, bueno, obviamente hoy no es lo mismo que en el 2011, porque en la última liquidación, creo recordar, y después de las últimas incorporaciones en el 2018, estamos hablando de 1 millón y pico de remanentes, no sé si llega a 2, pero existe un remanente. O sea que lo que no hay que hacer es confundir. Una cosa son los informes de estabilidad del ayuntamiento, de que no hay deuda, de que el periodo medio de pago es adecuado y de que hay estabilidad. Y otra cosa es cómo se funciona dentro del ayuntamiento para gestionar ese dinero público y si se cumplen los procedimientos y si hay un rigor y un control en el gasto, que es lo que obviamente dice la interventora y que es, no se le puede llamar de otra manera. Las frases rotundas que establece el informe las establece porque la interventora lo ha analizado y ha visto que está mal y su obligación y su responsabilidad es decirle al equipo de gobierno que esto hay que corregirlo. Y son demasiadas cosas las que dice que hay que corregir. Por lo tanto, yo lo que sí solicitaría es no tanto intentar cubrir las anomalías con los otros informes de que no hay deuda y de que económicamente está saneado el ayuntamiento y sí tomar una actitud proactiva para corregir lo antes posible en el 2018 estas anomalías. Como digo, el Tribunal de Cuentas hará lo que estime oportuno, está en su mano la documentación.
pero nosotros sí seguimos insistiendo en que se publiquen los informes y que se haga una auditoría externa y que la encargue el propio ayuntamiento, por salud y sanidad también del propio equipo de gobierno, porque a mí sí me gustaría, si me hubiera encontrado alguna vez en este caso, o si me encontrara, Dios no lo quiera, que me dijeran, oye, mira, esto tienes que corregir, esto y esto, porque, bueno, pues esto no es de recibo. Tercera cuestión. Respecto a esa auditoría que he dicho que la interventora lo dijo, obviamente no lo dice el informe y yo no he dicho, y si no que se escuche el vídeo, que el informe lo diga. Lo dijo un informe que no está aquí, que es el informe que hizo en relación a la empresa pública EBZ, y dice expresamente ese informe que se haga una auditoría, creo que recordar que dice además del ejercicio 2017 de EBZ, y ese lo hemos pedido también por activa y por pasiva, y en la comisión en la que se presenta la documentación de la liquidación del presupuesto y de la cuenta general, yo me preocupé muy mucho de hacerle una serie de preguntas a la interventora, entre las cuales estaba si su capacidad llegaba hasta el punto de haber podido analizar con suficiente seguridad toda la documentación como para decir que el informe era de absolutamente todos los movimientos contables del ayuntamiento. Ella me traslada que solo lo que llegó a sus manos, que desconocía ciertas cosas, has comentado tú también, que efectivamente hay otras cuestiones que no dice, claro, pero si no llega a su mano, y es una de las cosas que precisamente resalta en el informe, que toda la información no llegaba, pues entonces hay otro fallo más añadido. Y en ese sentido ella también me trasladaba y yo le preguntaba si sería conveniente la auditoría externa y ella trasladaba que sí. Con lo cual yo, haciendo valer esas palabras también, es por lo que seguimos solicitando que se haga esa auditoría. Y no tenemos más que decir realmente, porque es volver a repetir lo mismo. Gracias. Pues sí, también puntualizar un par de cosas. Aparte de que, bueno, lo que haya añadido la portavoz de Nacionalistas Vascos sobre los preceptos legales, sobre los periodos medio de pago, estabilidad presupuestaria, económica y todo eso, sí que creo que hay que puntualizar que el periodo medio de pago, desde luego, lo que establece es el derecho de las personas y empresas proveedoras a recibir lo que les corresponde. Lo mismo que a nosotras como trabajadoras nos gusta recibir pues nuestra nómina en tiempo, pues a las personas que proveen a las administraciones también. Yo creo que además es un principio garantista de ese concepto, de que tengan la seguridad de que van a cobrar. Y que no, bueno, pues que las administraciones se alarguen. Con respecto al informe que ha hecho la técnica de contratación, justifica algunos errores, pero no justifica todos. De hecho, en más de uno aparece que la técnica que suscribe, y vuelvo a decir que lo estoy diciendo de cabeza porque me he quedado sin esto, que la técnica que suscribe el informe no tiene información suficiente para pronunciarse. Creo que ya está todo dicho con eso. Y con respecto a lo que has dicho de que la cuenta general va dirigida a unas administraciones o a unos entes que son los que aparecen en el informe de intervención, pues creo que también hay que matizar que la cuenta general también va dirigida a la ciudadanía. De hecho, se publica, tiene un plazo de publicación y de exposición al público para que la ciudadanía haga, o sea, para su general conocimiento y para que haga posibles alegaciones. Luego, la cuenta general también va dirigida a la ciudadanía de este municipio. No va solamente a los entes de administración. Bien, pues por contestar brevemente alguna de las cosas que se ha dicho en este segundo turno de palabra. No, en ningún momento se ha querido contraponer este informe de control interno con el resto de informes. Simplemente se han dado a conocer que no es el único informe que existen más informes dentro de la cuenta general y que porque el único que se esté mencionando es este.
Simplemente es para que la ciudadanía sepa que hay más informes, que este no es el único. Este es un informe de control interno, anexo a la cuenta general, y contiene análisis de varios aspectos de gestión. Es un informe con muchos apartados y en el que al final se hacen 2 recomendaciones, que son las que has leído desde el principio, Irene, que no las voy a repetir. En ningún momento se habla de recomendación de auditorías. Y en esos otros informes que has comentado, que eran de BZ, que se hace y aquí en la comisión que dijo que se podía recomendar una auditoría, en ningún momento dijo una auditoría privada fomentada por el Ayuntamiento de Zalla. Una auditoría puede ser la del Tribunal Público, el Tribunal de Cuentas. Y es a lo que nosotros alegamos. Si el Tribunal de Cuentas quiere auditar, que audite. Las puertas están abiertas y se le dará toda la documentación que solicite. Y sin más, no vamos a añadir más en este asunto. Entonces vamos a proceder a la votación. Aldeko botoak, kontrako botoak. Bien, habiendo un empate, bueno, como presidenta de la comisión, me reafirmo en mi voto afirmativo a la aprobación de la cuenta general de 2017. Bueno, hirugarren puntua, beste gai batzuk, Irene, ez dakit beste gairen bat daukasun, ez Nela. Eskerrik asko. Bueno, pues según hemos ido avanzando en el debate, pues he ido apuntando una serie de preguntas. Entonces, vamos a ver. ¿Para cuándo tiene el equipo de gobierno prevista la entrega del informe? Aprovechando además que no voy a estar en pleno, como he dicho en la anterior comisión, pues bueno, voy a hacer los ruegos y preguntas en la comisión. ¿Para cuándo tiene el equipo de gobierno prevista la entrega del informe encargado a 4 Cases Pereira sobre la RPT del ayuntamiento? Te contesto ahora si quieres. No sé, tú verás. Sí, decir que tenemos reunión con 4 Casas el 5 de julio. Ahí a ver lo que nos dicen. ¿Tiene prevista la publicación de OPE 2017 y OPE 2018? ¿De OPE 2017 y 2018? Sí, publicación de OPE. No, por ahora no. Y si tiene prevista la realización de una OPE para cubrir de manera interina las plazas de secretaría y de intervención, o qué mecanismos tiene pensado este equipo de gobierno para cubrir estas plazas. Pues sobre ese tema creo que sí, Eusko Abertzaleak ha presentado también una pregunta para contestar en pleno y se contestará en pleno. Vale. ¿Ya? Sí. Vale, venga, eskerrik asko. Bukatutzat ematen dugu gaurko batzordea. Vale.